Paz y bien, me da mucho gusto estar con ustedes en este programa. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, sacerdote capuchino católico, y pues un programa más que nos da el Señor la oportunidad de compartir en esta serie de seguidores del camino. Estamos hablando desde hace algunas semanas sobre el tema de la liberación y el Evangelio, es decir, ese tema un poco controvertido de la liberación, visto desde el punto de vista del Evangelio, obviamente, y en qué aspectos de nuestra vida tiene sentido pleno esta liberación, ya que pues hablar de la historia de la salvación es lo mismo que hablar de la historia de la liberación. Liberar o salvar son sinónimos. Jesús nos salva del pecado, Jesús nos libera del pecado, Jesús nos salva de la muerte, Jesús nos libera de la muerte, Jesús nos libera, nos salva de todo aquello que pueda ser un impedimento, un obstáculo, una dificultad para poder vivir nuestra vida al 100% como hijos de Dios. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema interesante, creo, que es liberarnos de las pasiones, la liberación de las pasiones. Las pasiones, o como tradicionalmente hemos dicho en nuestro vocabulario catequético, los pecados capitales. Bueno, pues los pecados capitales son pecados cuando damos pie a las pasiones, es decir, cuando dejamos que las pasiones nos influyan negativamente, nos arrastren, ¿verdad?, a hacer lo que esas pasiones nos sugieren, porque las pasiones en sí son fuerzas interiores, no son pecados, son fuerzas. Cuando nosotros cedemos a la pasión, por ejemplo, de la envidia, pues cometemos un pecado de envidia. Si cedemos a la pasión de la lujuria, pues cometemos un pecado de lujuria, y así sucesivamente las 7 pasiones que tradicionalmente enumeramos, que son la soberbia, la envidia, la ira, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza. Comencemos acordándonos de un gran hombre que todos admiramos sin duda, que es San Pablo, y que escribe en su carta a los romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Capítulo 7 de su carta a los romanos. El cristiano ha sido educado durante mucho tiempo según la máxima del libro del Eclesiástico: hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. De hecho, hace un par de días que lo escuchábamos en la lectura primera de la Eucaristía semanal, creo que era el miércoles o martes. Si bien este consejo de la sabiduría bíblica tiene mucho de verdad y nos viene bien recordarlo en algunas ocasiones, sin embargo, la liberación de las pasiones va más allá. El mismo San Pablo nos dice que la carne y el espíritu son antagónicos y están en lucha constante. Entonces esa prueba no va a ser una prueba aislada de vez en cuando, no, va a ser una experiencia constante, porque el espíritu y la carne son contrarios y se hacen la lucha y la guerra constantemente. También lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pero San Pablo añade: pero vosotros estáis en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Así que no somos deudores de la carne para vivir según la carne.
Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, quiere decir que tenemos la garantía de superar esa fuerza de las pasiones. Entonces, para, como dice Pablo, no ser deudores, no tener ninguna deuda con la carne, sino con el Espíritu. La liberación de las pasiones efectivamente va más allá de una lucha diaria o constante entre la carne y el Espíritu, en la que podamos salir victoriosos. Esa liberación exige que las pasiones que tienen como base la carne queden sometidas, no vencidas ni destruidas, ni por un tiempo ni por mucho tiempo, sino sometidas al Espíritu. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 8. Es decir, quien vive según la carne, quien vive según criterios puramente humanos, obviamente que eso es lo que busca, eso es lo que desea, vivir, satisfaciendo las pasiones o vivir buscando en las pasiones su propia satisfacción, que en cierto modo diríamos su propia felicidad. Las pasiones son fuerzas naturales de la persona, que en sí no son malas. Diríamos que en cierto modo son neutras. En ciertas dimensiones son normales. Dios las ha puesto ahí en nuestro cuerpo, porque sin ellas pues ciertas funciones de nuestra vida no las podríamos realizar. Por eso podemos decir que son normales. Ya todo va a depender de la medida, ¿no? De la medida en que se desarrollen. Entonces, el decir que están sometidas quiere decir que están al servicio de la propia persona humana como tal, que no podemos permitir que ellas controlen a la persona, sino que estén al servicio de la persona. Hemos escuchado que los ejercicios de autocontrol de algunas religiones asiáticas, como el budismo, llevan a la persona al control total de las pasiones. Esa misma orientación ha tenido en el pasado de la tradición eclesial la llamada ascética, que era un ejercicio constante para arrancar los vicios e implantar en su lugar las virtudes. Entre los maestros de vida espiritual de la Edad Media, esta ascética se lleva la mayor parte de sus consejos y máximas. Por ejemplo, el famoso autor Tomás de Kempis, en su libro La imitación de Cristo, nos da una serie de doctrina pues muy buena desde ese punto de vista. Es un clásico de la espiritualidad, pero centrado en la lucha y en el dominio de las pasiones. Obviamente es un aspecto de la vida espiritual, ascética y mística. Ascética es la obra humana, mística es la obra de Dios, que
está totalmente, por así decir, diríamos, legalizada. Es decir, la vida espiritual, en todo lo que es la vida humana, en todas sus dimensiones, hay una parte humana natural y una parte humana sobrenatural, en la cual va a influir la gracia de Dios, y que la hemos inmortalizado con esa frase de ayúdate que Dios te ayudará. La lucha entre la carne y el espíritu se agrava por la sencilla razón de que nos da San Juan en su primera carta. Nos dice que el mundo está sumido en la concupiscencia, es decir, en los placeres de la carne, en los placeres que nos ofrecen nuestras pasiones, en todo aquello que agrada y halaga nuestra naturaleza humana carnal. Dice San Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Para quienes no están familiarizados con este término de concupiscencia, puesto que no lo usamos en nuestra conversación común, se puede describir y resumir como el conjunto de fuerzas internas, podríamos decir psicológicas, psicosomáticas, espirituales, ese conjunto de fuerzas que son fruto y parte de las pasiones que empujan al ser humano a complacerse en lo que agrada a los sentidos de forma desordenada. Por otra parte, el concepto de mundo que aquí se tiene en ese conjunto de valores opuestos al reino es ese conjunto de valores que se vive en la sociedad, se ha vivido siempre en la sociedad que hemos conocido y que se manifiesta en una serie de mentalidades, de ideologías, de posturas, de actitudes como el materialismo, el secularismo, el humanismo, el relativismo, el subjetivismo, el hedonismo. Bueno, pues todo eso está ahí, incluido en esa lucha interna que cada uno de nosotros en una forma u otra experimenta. ¿Cómo hacer frente a ese ambiente? El cristiano está llamado a vivir su vida en comunión con Cristo y movido por su espíritu. De ello tenemos muchas referencias en los Evangelios y en las cartas de San Pablo y de San Juan. Voy a citar varios textos de San Juan breves. Lo dice San Juan en la primera carta, capítulo 2, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus concupiscencias pasan. Y luego en el Evangelio, San Juan nos dice, en labios de Jesús, pone estas palabras, no te pido, Padre, que los retires del mundo, está hablando, pidiendo al Padre por sus discípulos, sino que los guardes del maligno, el príncipe de este mundo. Y luego Jesús, también en ese mismo Evangelio, dice, dirigiéndose a los discípulos, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y volviendo otra vez a la primera carta,
dice San Juan, pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Bien, seguimos hablando pues de esta lucha que se da en el interior de nuestra vida entre la fuerza que nos empuja al bien y la fuerza que nos empuja al mal. La fuerza que nos empuja a dar cabida a toda clase de pasiones, sentimientos humanos, igual a la benevolencia que a la malevolencia, igual a hacer el bien que a hacer el mal, igual a servir a los demás que a que nos sirvan, etc. Bueno, pues de esa lucha que nos la ha expuesto San Juan, los textos que hemos escuchado, concluimos que el cristiano, aunque viva y tenga que vivir en el mundo, no está condenado a ser su víctima. Él tiene la fuerza para hacer frente a todas sus ofertas seductoras. Su fe en Jesús, que ha vencido personalmente al mundo, es la fuerza decisiva. Vemos a Jesús en sus 3 tentaciones. Así comienza su ministerio después de ser bautizado. Cuando se va al desierto, está ahí ayunando, según el relato, durante 40 días y en oración, y luego, al acabar, siente la tentación que le dice: si eres hijo de Dios, ¿para qué esperas a pasar más hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la tentación del materialismo y del hedonismo, de lo fácil. Y pues satisfacer el cuerpo, darle lo que pida. Y luego, en una segunda ocasión, según dice el relato, el demonio le sugiere a Jesús que se evite el trastorno que va a hacer vivir esos años, haciendo el bien, predicando, para que al final acabe crucificado. Entonces ahí viene la tentación del subjetivismo, del relativismo, del egoísmo y incluso diríamos de la idolatría humanista, de ponerse en peligro, porque si Dios me quiere, Él me librará. Dice, le hizo verse allá en lo más alto del templo y invitándole a dar un salto en el aire y dejar que Dios demostrara si realmente estaba de su lado, que mandara a los ángeles para que lo evitaran su muerte al caer. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No somos nosotros quienes para decidir cómo las cosas van a funcionar. Jesús había dicho: aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús le dice a la samaritana, bueno, le dice a los apóstoles, después de hablar con la samaritana más bien: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, yo creo que eso a Jesús le sonó como una grosería de parte de la tentación, del tentador, querer hacer las cosas a su manera. Y finalmente, Jesús hace frente a la tentación del secularismo, del humanismo, también del materialismo,
la idolatría humana, cuando en la tercera tentación se le sugiere que, le dice el diablo, te daré todo, mira, todo el mundo es mío, yo soy realmente el príncipe de este mundo, te daré todo si te postras ante mí y me adoras. Ya es el colmo, ¿no? Y Jesús, que le dice, apártate de mí, Satanás. Solamente a Dios adorarás, solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Así que, fuera. Conmigo no tienes nada que hacer. Y dice el texto evangélico, el demonio se alejó de él. Ciertamente con mucha pena, pero entre dientes diciendo volveré, esperaré, ya llegará la ocasión. Así dice San Juan, que el demonio se alejó de él hasta otro momento oportuno. San Pablo nos describe de diversas formas cómo nosotros participamos de la gloria de Cristo resucitado. Y nos dice: no recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Espíritu de esclavitud. ¿Cómo seríamos esclavos? Pues si estuviéramos sometidos a las pasiones. Dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos y coherederos. Todo esto es del capítulo 8 de la Carta a los Romanos y concluye esa reflexión diciendo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podríamos añadir que ni la soberbia, ni la envidia, ni la ira, ni la avaricia, ni la lujuria, ni la pereza, ni la gula, ni ninguna oferta humana, interna o externa, podrá apartarnos del amor de Dios, porque ese amor ha invadido nuestro corazón. Es ese, diríamos, cáncer santificador, vigorizador, que ha invadido nuestra vida y nos capacita para superar siempre y en todas ocasiones y de todas formas y a través de cualquier manifestación la fuerza de la carne, de las pasiones. Y concluimos con un texto que San Pablo escribe a los cristianos de Galacia. Les dice: si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, porque éstas son contrarias a las del Espíritu. Y eso de que no daréis satisfacción quiere decir sencillamente que ese Espíritu es el que nos guía y nos conduce, de tal manera que no tengamos que depender de la carne, de las pasiones. Y para tener claro si servimos a la carne o al Espíritu, nos dice cuáles son las señales o frutos de una vida según la carne o según el Espíritu. Vamos a ver. Fíjense, las obras de la carne, dice, son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatrías, odios,
celos, iras, ira. Ira no tiene plural. Divisiones, envidias. Bueno, cuando hay distintas ocasiones de envidias, sí se dice a veces envidias, embriagueces, etc. Todo eso es fruto de la carne. En cambio, el fruto del Espíritu es, atención, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Fijémonos en estas palabras. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Tremendo. Entonces, si tenemos las pasiones crucificadas, nada, están ahí clavadas, bien clavadas, no se pueden mover, están controladas totalmente, sometidas al Espíritu. Bueno, pues cada uno de nosotros sabe qué lucha mantiene y es importante que identifiquemos esta lucha. Eso que dice San Pablo, de que a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿Cuántas veces gente que nos dice, ay, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ser así, yo quisiera no hacer esto, quisiera. Bueno, pues esos deseos que Dios pone en nuestro corazón, Dios nos da el querer y el hacer, nos dice San Pablo. También en la carta a los Gálatas. Entonces, claro, tenemos que ir a la fuente. Si yo quisiera beber un buen refresco ahora y no lo tengo en casa, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la tienda a comprarlo. Entonces, si yo quisiera tener la fuerza para superar las pasiones y no dejarme llevar de ellas, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Cristo. Y no acercarme así esporádicamente, de vez en cuando, cuando me siento en apuros, sino vivir una relación constante con Él, una comunión constante. Cuando nosotros tenemos un aparato enchufado, conectado, pues no nos va a faltar la energía. Pero si lo conectamos a ratos, en el momento que menos esperado, imagínate, tienes tu computadora, tu ordenador enchufado y de pronto te olvidas y se te acaba la energía, no habías guardado el archivo que estaba escribiendo y se te borra. Qué disgusto. Por eso tenemos que estar conectados. Y así nos pasa muchas veces que dicen, ay, gente que viene a confesarse lamentándose, ay, es que no sé cómo fue, cómo pude hacer esto, tal, ¿qué pasó? Pues no, es que tenemos que estar conectados constantemente, porque las pasiones son como, parecido a lo que dice San Pedro del demonio, que está allí, como león rugiente en torno a nosotros, viendo cuándo nos descuidamos para echarnos la zarpa. Entonces, como le dice Dios a Caín, precisamente después de que ha dado muerte a su hermano, antes de dar la muerte a su hermano, sí, le dice, la tentación está ahí en torno a ti como un león que te quiere devorar, pero tú puedes dominarlo. Pero no quiere. Caín no quiere dominarlos, quiere dejarse llevar de la envidia, de los celos hacia su hermano y acaba con él, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces podríamos superar muchas dificultades? Podríamos ser dueños de esas fuerzas interiores que llamamos pasiones, pero pues preferimos dejarnos llevar, preferir no hacer ningún esfuerzo y luego
nos lamentamos y desvergonzadamente a veces algunos dicen, bueno, me confieso. No, la vida no es así, no la podemos tomar tan ligeramente. Nuestra vida es un compromiso de amor, lo ha sido de parte de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha redimido, que ha vivido una vida y ha pasado por una muerte por nosotros. No podemos tomar así a la ligera toda esta historia de amor y de gracia que Dios nos da para andar haciendo las cosas según nuestro antojo. Entonces esto es fundamental. Para liberarnos de las pasiones tenemos que aferrarnos al Espíritu, vivir en una comunión constante con Jesucristo por medio de su Espíritu, y para eso tenemos todos los medios que la Iglesia nos ofrece de vida ascética y de vida mística, del trabajo nuestro, en la oración, en la mortificación de lo que sea necesario, y dejarnos modelar y trabajar por la gracia de Dios. Pues que el Señor los bendiga, paz y bien.